Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de hoy. La presión del combustible es uno de los factores más importantes que afectan al rendimiento del motor. El sensor de presión del conducto de combustible es un dispositivo que controla la presión del combustible dentro del conducto de combustible. Esta información se transmite al módulo de control del tren motriz, PCM, mediante una señal de tensión. Los datos de presión del conducto de combustible son una de las variables que utiliza el PCM para calcular la cantidad de combustible que debe suministrar al motor. Si el PCM recibe una señal anormalmente alta del sensor de presión del riel durante un periodo de tiempo, se activa el código de falla P0193. ¿Qué significa el código de avería P0193? El código de avería P0193 puede ser provocado por varias causas relacionadas con el sensor de presión del rail de combustible y el sistema de combustible. Estas son algunas de las posibles causas: sensor de presión del riel de combustible defectuoso, el propio sensor puede estar defectuoso, proporcionando lecturas incorrectas o señales de voltaje inconsistentes. Problema en el circuito del sensor de presión del riel de combustible, los problemas eléctricos en el circuito del sensor, como conexiones sueltas, cables dañados o problemas de conectividad, pueden dar lugar a lecturas incorrectas. La señal del sensor de presión del riel de combustible está en cortocircuito, un cortocircuito en el sistema eléctrico del sensor puede causar una lectura de presión de combustible alta. Presión de combustible anormal, los problemas con la presión de combustible, como fugas o reguladores de presión defectuosos, pueden afectar a las lecturas del sensor. Fallo del PCM, en algunos casos, un fallo en el módulo de control de la cadena cinemática, PCM, puede ser la causa del problema. Es importante tener en cuenta que las causas exactas pueden variar en función del fabricante del vehículo y del sistema de combustible específico existente. Para diagnosticar y resolver el problema con precisión, recomendamos consultar los manuales de reparación del vehículo, los diagramas eléctricos y, si es necesario, llamar a un profesional de la automoción. ¿Cuáles son los síntomas comunes del P0193? El código de avería P0193 puede manifestarse a través de diversos síntomas, aunque estos pueden variar en función del vehículo y del contexto específico. Estos son algunos síntomas comunes asociados con P0193, luz de revisión del motor encendida, muy a menudo, el primer signo visible es la iluminación de la luz de revisión del motor en el salpicadero. Reducción del consumo de combustible, un sensor de presión de combustible defectuoso puede conducir a una gestión inadecuada del combustible, lo que puede resultar en una reducción de la eficiencia del combustible del motor. Falta de potencia, los problemas con la presión del combustible pueden afectar al rendimiento del motor, provocando una notable falta de potencia. Olor inusual de las emisiones de escape, los problemas de combustión pueden provocar emisiones de escape inusuales, a veces acompañadas de un olor peculiar. Códigos de ajuste del combustible, como P0172, sistema de combustible demasiado rico. Los problemas de presión de combustible pueden provocar ajustes incorrectos de la mezcla aire-combustible, causando códigos relacionados con una riqueza excesiva de la mezcla. Fallo en las pruebas de emisiones del vehículo, las variaciones en la presión del combustible pueden hacer que fallen las pruebas de emisiones durante los controles reglamentarios. En casos raros, sin síntomas observables, aunque es menos común, el vehículo puede no mostrar síntomas visibles, pero el código P0193 puede registrarse debido a problemas subyacentes. Es importante tener en cuenta que la presencia de estos síntomas puede variar de un vehículo a otro, y el mejor enfoque para diagnosticar y resolver el problema es llevar a cabo un examen exhaustivo del sistema de combustible utilizando herramientas de diagnóstico adecuadas. ¿Cómo diagnosticar P0193? El diagnóstico del código P0193 requiere un enfoque metódico. He aquí un procedimiento general que se puede seguir, pero es importante tener en cuenta que los detalles específicos pueden variar en función del vehículo. Si no tiene experiencia en mecánica de motores, es aconsejable que recurra a un profesional para el diagnóstico y la reparación. Compruebe la luz de revisión del motor, utilice una herramienta de diagnóstico o BD2 para leer el código P0193 y verificar que la luz de revisión del motor está encendida. Inspección visual, inspeccione visualmente el sensor de presión del riel de combustible y sus conexiones en busca de signos evidentes de daños, cables sueltos u otros problemas evidentes.
Compruebe las conexiones eléctricas, asegúrese de que todas las conexiones eléctricas al sensor de presión del riel de combustible son seguras. Busque cables dañados o conexiones sueltas. Compruebe el sensor de presión del conducto de combustible, utilice un multímetro para medir la tensión del sensor de presión del conducto de combustible. Compare los valores obtenidos con las especificaciones del fabricante. Prueba de resistencia, mida la resistencia del sensor según las especificaciones del fabricante para comprobar que se encuentra dentro del rango normal. Prueba de presión de combustible, utilice un manómetro de combustible para medir la presión en el conducto de combustible. Compare los resultados con las especificaciones del fabricante. Diagnósticos avanzados. Si los pasos anteriores no resuelven el problema, puede ser necesario realizar diagnósticos más avanzados. Como comprobar las señales eléctricas con un osciloscopio, comprobar el PCM, etc. Sustitución del sensor de presión del rail de combustible. Si el sensor está defectuoso, sustitúyalo. Asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante para un asiento de hierro suave para evitar fugas. Se recomienda encarecidamente consultar los manuales de reparación específicos del vehículo para obtener instrucciones detalladas y específicas. Si no se siente cómodo con estos procedimientos, es mejor que deje el diagnóstico y la reparación en manos de un profesional de la automoción. ¿Cómo reparar el código P0193? La reparación del código P0193 puede implicar varios pasos, y es crucial seguir un proceso metódico. Sin embargo, tenga en cuenta que los detalles específicos pueden variar en función del vehículo. He aquí un procedimiento general que puede tener en cuenta si tiene conocimientos profundos de mecánica automovilística. Comprobación visual. Inspeccione visualmente el sensor de presión del rail de combustible y las conexiones en busca de signos evidentes de daños. Cables sueltos o cualquier otro problema evidente. Compruebe las conexiones eléctricas, asegúrese de que todas las conexiones eléctricas al sensor de presión del riel de combustible son seguras. Busque cables dañados o conexiones sueltas. Pruebe el sensor de presión del riel de combustible, utilice un multímetro para medir el voltaje del sensor de presión del riel de combustible. Compare los valores obtenidos con las especificaciones del fabricante. Compruebe si hay fugas de combustible, inspeccione el sistema de combustible en busca de fugas. Una presión de combustible anormal puede deberse a una fuga. Prueba de presión del combustible, utilice un manómetro de combustible para medir la presión en el conducto de combustible. Compare los resultados con las especificaciones del fabricante. Diagnósticos avanzados. Si los pasos anteriores no resuelven el problema, puede ser necesario realizar diagnósticos más avanzados. Como comprobar las señales eléctricas con un osciloscopio, comprobar el PCM, etc. Se recomienda encarecidamente consultar los manuales de reparación específicos del vehículo para obtener instrucciones detalladas y específicas. Si no se siente cómodo con estos procedimientos, es mejor que deje el diagnóstico y la reparación en manos de un profesional de la automoción. Cómo reparar el código P0193. Sustitución del sensor de presión del rail de combustible. Si el sensor está defectuoso, sustitúyalo. Asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante para un asiento de hierro suave para evitar fugas. La reparación del código P0193 puede implicar varios pasos, y es crucial seguir un proceso metódico. Sin embargo, tenga en cuenta que los detalles específicos pueden variar en función del vehículo. He aquí un procedimiento general que puede tener en cuenta si tiene conocimientos profundos de mecánica automovilística. Compruebe las conexiones eléctricas, asegúrese de que todas las conexiones eléctricas al sensor de presión del riel de combustible son seguras. Busque cables dañados o conexiones sueltas. P0190, sensor de presión del riel de combustible. Circuito de entrada. Este código indica un problema más general con el circuito de entrada del sensor de presión del riel de combustible. P0191, sensor de presión del riel de combustible. Rango de funcionamiento / rendimiento. Este código se registra cuando el rango de funcionamiento o el rendimiento del sensor de presión del riel de combustible está fuera de los límites esperados. P0192, sensor de presión del conducto de combustible. Tensión baja indica que la tensión del sensor de presión del conducto de combustible es inferior a la normal.